Vale, pues siguiendo con el hilo del vídeo de Sunshine, Sí, un grande Sunshine. sí, Vaya. que Grande vídeo del curro. Pues, ¿qué es el curro? le explicaba a Sunshine que yo, bueno, en el canal estoy haciendo una serie de vídeos a nivel un poco teórico y un poco explayar por esa parte en el freestyle, y quería hacer unos vídeos hablando sobre el papel del host y el papel del DJ, etcétera. Y cuando me puse un poco veía que no tenía yo mucha autoridad para hablar de ello, por eso te pedí la entrevista a ti, a DJ Sunshine, porque qué mejor persona que para explicarlo que alguien que trabaja de Sí, ello. estáis ligando todos los días. Has hecho bien. Sí, ¿no? Así que, para empezar, una presentación por tu parte. Bueno, pues soy un BGM, juego de batallas, entre otras muchas como Freestyle Master Series, BDM. Y bueno, también soy escritor, quiere decir que soy MC, tengo bastantes temas, creo que tengo, no sé si son 4 o 5 maquetas, alrededor de principios de 2000 escribiendo. Y nada, lo que pasa es que se me ha empezado a conocer ahora más por el tema de juegos de Freestyle Master y tal, pero yo ya en la cultura mucho tiempo, la verdad, ya soy de los añejos. Bueno, eso acabará dando fuelle a tu trabajo como artista, digo yo. Sí, sí, sí. Y ya, yo he tenido la oportunidad de cantar en algún evento grande. En este mes en Madrid canté ante 5.000 personas con streaming y todo. Y estuvo guapo, la verdad. Empezando con la primera pregunta, ¿qué nombre para ti es el más correcto? ¿Animador, speaker, host? Pues la verdad que quitando al animador, que parece animador de tareas de hoteles y de niños, tío, yo, para mí un host o speaker, a mí me gusta más host, porque speaker no es un altavoz, así que a mí el host me parece un buen término. Pero yo creo que se puede acotar de cualquiera de las tres formas, la verdad. Vale, perfecto. Eh, Siguiendo con lo que dices de animador, el papel de... O sea, el host es más un presentador que un animador. Y el papel del presentador en cosas ajenas al mundo de las batallas, como galas de premios o programas de televisión, etcétera, tiene un peso específico. ¿Crees que en el panorama del freestyle el host tiene esa misma relevancia o se considera más prescindible normalmente? Hombre, yo lo que creo es que el papel tanto de un DJ como de un host es bastante relevante. Lo único que hasta hace bastante poco tiempo yo creo que pasaba más desapercibido. De hecho, en España estaba el host más tocho que había, bueno, y que sigue habiendo, que es en Vaca, relacionado con el Red Bull, y todo. Luego, en el resto de ciudades estaba como el host de cada ciudad. En plan, en Madrid estaba yo, había alguno más, pues había gente en el sur, tal, cada uno en su ciudad, como que no traspasaban las ciudades, no se viajaban, no, la gente no invertía ese dinero en pagar un host, digamos, invertir en su traslado, en hoteles y tal. Y luego se ha visto, yo siempre hago hincapié en que ha habido un antes y un después en las batallas, digamos, fuera de Red Bull, que ha sido cuando han metido el sonido de la mesa en los vídeos. Quiere decir que antes un host, cuando la gente gritaba, o sea, prácticamente un host en los vídeos es que no se le veía, porque se tomaba el sonido ambiente, normalmente de las cámaras, y el host pasaba totalmente desapercibido, principalmente porque te cortaban las intros, te cortaban cuando presentabas a los MCs, te cortaban, digamos, cómo enlazabas entre batalla y batalla, cómo rellenabas esos huecos, y a la hora de meter el sonido de la mesa de mezclas en los vídeos se empezó a notar, porque ya ahí empezó a verse la presencia y, digamos, el nivel de cada host. Hubo bastante host que después de ver este sonido directo, que se oía directamente lo que ellos decían, pues digamos que se empezó a contar menos con ellos, y bueno, yo tuve la suerte de que se empezó a contar más conmigo, así que a mí esa introducción me ha servido. Y sí que se está viendo también que durante los últimos años ya se está apostando, ya podemos ver, por ejemplo, en España y en otros países, que ya no está solo el host de referencia de Red Bull, ya hay varios más. Entonces sí parece que hay un paso adelante, y sí que considero
que la figura de host es bastante, o sea, digamos que es bastante notoria dentro de una batalla. Más allá de que los verdaderos protagonistas son los en sí, si yo siempre hago hincapié en ello, el papel de un host, la fuerza, la potencia de un host, la elegancia, digamos que la soltura a la hora de manejar una competición, adaptarse a las distintas mecánicas, pues es bastante más complicado a la gente de lo que se parece. Y lo que pasaba antes es que en cada ciudad, pues cuando hacían una batalla decían, bueno, tenemos este presupuesto, pues yo me llevo a los en sí más grandes que haya y bueno, luego ya lo presenta a mi amigo ahí que también, ¿sabes? Y él me presenta. Que yo creo que así, oye, que todo el mundo empezado de alguna manera, pero que al principio se nota. Se nota que si tienes una batalla de alto vuelo y metes a un juego que está algo más experimentado, puede tener pánico escénico, etcétera, ya se ha visto en muchas ocasiones, que puede incluso que se termine ganando la batalla tratando de ser más protagonista de lo que debería, etcétera. Así que es muy difícil equilibrar esta talenta. Así que creo que actualmente se le está empezando a valorar más y yo creo que va más. Entonces, ¿crees que ya no se infravalora tanto el papel del host? Está cambiando. Joder, que por ejemplo soy yo, ya hace un año ver mis redes y las tienes que multiplicar, tienes que dividir la hora entre 10 o más, entre el número de seguidores, el apoyo y todo, ¿sabes? O sea, se está notando mucho, sí. Yo, de hecho, la primera vez que tengo consciencia de verte en un evento, si mi memoria no me falla, es en el chute de toque de la batalla esa de exhibición. Hace más tiempo, macho, porque normalmente la gente no se acuerda de eso, ¿eh? 2014, hace ya 4 añazos de eso. Esa yo, o sea, quiero decir, fue la primera, así de quitando el Vi Adrián, que es la primera batalla de exhibición así que recuerdo, que puede ser que germinara en la ola de... Y me acuerdo de ser consciente de decir, y este notas de aquí quién es, ¿sabes? O sea, están Chuti, de toque, verse, y este notas que la está liando quién es. Claro, y yo ya llevaba cierto tiempo, llevaba como 4 o 5 años ya dándole. Lo que pasa es que, claro, es distinto, o sea, porque ahora, por ejemplo, hosteo prácticamente todos los meses, o un mes y un mes no, o algún mes que tengo, vamos, digamos que tengo muchísimo más rodaje, entonces se va notando, o sea, la evolución se nota a la par que tú vas, digamos, llevando batallas, vas hosteando más, y luego, claro, luego ya te das cuenta que eres capaz prácticamente de hostear cualquier tipo de evento, ¿no? Porque son, al final, a la postre, o sea, son muy distintos, pero también siguen un hilo conductor. Así que es eso. Vale. Que ya son muchos años, tío, y ya el boom se ha notado hace un año para atrás. O sea, y también yo lo que ha afectado bastante es a toda la apertura de YouTube y todo esto, porque ya, por ejemplo, hay más hosts. O sea, era yo creo impensable que batallas de calle en el estilo del Quinto Escalón o de DEM se dieran a conocer. Al igual que se ha conocido pues tanto sus organizadores como a sus hosts. Está Cayu también ahí en DEM Battle, que es una máquina de cabrón también. Y parece que se puede conocer tanto a alguien que está únicamente haciendo batallas de calle. Y el tío es un máquina y tiene, no sé, 50.000 seguidores, es una bestia, ¿no? Sí, creo que también YouTube ha favorecido en ello. Entonces, siguiendo con esto, ¿qué protagonismo crees que debe tener el host en un evento de freestyle? Pues debe tener el protagonismo cuando en fases muy específicas, me refiero, una intro tiene que ser bastante notorio y tiene que ser muy protagonista también a la hora de llevar la manija del evento, quiere decir que si alguien quiere salirse fuera de lo que es el evento, tienes que decir, párate, cálmate un poco, ¿sabes? Cálmate, no tienes al público, ni te pongas, ni te pases de patrones, digamos que tienes que tener autoridad y, digamos, hay momentos claros y claves, como por ejemplo es entre batalla y batalla, por ejemplo, o cuando acaba un round, digamos que tienes que, un host es el claro responsable de que la gente esté bien cebada, entonces ese es tu momento. Tienes los momentos entre batalla y batalla, antes en los descansos, pero yo creo que durante las intervenciones de los artistas los verdaderos protagonistas son ellos, y siempre lo recalco porque se han hecho auténticas barrabasadas en esos aspectos, pero claro, supongo yo que esto es parte de la evolución. Al principio, si te das cuenta, el papel en batalla de las batallas era como muy... O sea, él estaba ahí, tal, o sea, siempre dejaba fluir todo, gritaba algunas, pero no muchas. Luego a lo mejor querían empezar a gritar más, y luego en un momento que se gritaba tanto que es como, bueno, vamos a parar ya, que entonces
digamos que encontrar ese equilibrio es que cuesta mucho, cuesta demasiado. Y de hecho, depende del día, hay días que estás más cebado y te apetece gritar más y digamos que pasas un poco de protagonista en ese aspecto, pero es eso. Yo creo que, te digo, un host tiene que ser enérgico, pero que tiene que tener claro sus fases, que solo puede ser protagonista en ciertas fases. Entonces, también con lo que dices de muchas veces que en Red Bull si se hace o en Vaca acaba siendo, o sea, acaba influyendo, siendo inspiración o objeto creativo de una rima, ¿crees que el host puede beneficiar o perjudicar a un freestyler o influenciar de alguna forma el desarrollo de una batalla a la hora de su resultado final? Pues yo no sé si diré, o sea, para mal siempre, ya he visto el vídeo de Sunshine y he opinado como que cuando se tiene un mal papel, tanto desde el punto de vista del host o del DJ, pues es verdad que puede perjudicar. Pero a la hora de favorecer es verdad que es más difícil. O sea, y de hecho, o sea, para favorecer un poquito, digamos que tienes que hacer mucho más que un papel, digamos, más residual, me refiero. Me explico. Que es, por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces participantes específicos que, joder, da gusto cuando yo les hosteo. Y claro, yo muchas veces poniéndome a pensar, digo, ¿pero qué se refiere con esto, tío? Y a algunos de ellos les he hecho alguna pregunta, de hecho con algunos de ellos he hablado hace relativamente poco, en plan 3 semanas, pues ya dije, voy a preguntar, tío, ya, ¿qué más me da? ¿Sabes? O sea, que decir, lleva mucho tiempo, joder, tampoco es una pregunta rara, y sobre todo, o sea, decía que se nota mucho la forma de llevar el evento, quiere decir, o sea, la autoridad, que nota mucho, o sea, confía mucho en ti, en plan, ¿qué toca ahora? ¿A quién le toca? Que no sé qué, digamos, ellos como que son capaces de abstraerse un poco más y no tienen que estar pendientes en la mecánica ni nada por el estilo, entonces eso puede llegar a hacer que desarrollen un poco más sus skills o a lo mejor si tú consigues que el público grite más, pues ellos posiblemente se vengan más arriba. Eso puede hacer que la batalla sea algo mejor. Pero indudablemente todo depende de la habilidad del MC. Porque a lo mejor si un MC sale como un flan, el pobre hombre pues puede tratar de que esté más tranquilo, que se centre en la batalla, pero digamos que hay cosas que son insalvables, pero siempre se puede dar tu toque a crear un buen ambiente, a dejarlo todo bien caldeado para que el MC dé lo mejor de él. Claro, el mayor responsable siempre es el MC. Y ahí, de hecho, ellos son los que generan los verdaderos protagonistas y digamos que tú lo que puedes hacer es crear su coste de cultivo perfecto para que ellos lo revienten bien fuerte. Entonces, ¿cómo se afronta un mal minuto como host? Porque un buen minuto es obvio que te puedes venir arriba, pero cuando está siendo un minuto malo que no sabes cómo se afronta eso. Pues depende, porque si solo es un minuto malo, vamos que yo siempre trato de crear vínculos con el público, ¿no? Entonces, yo me pongo en el lugar del público y bueno, si veo que es un minuto malo, alguien ha tenido un minuto, pues bueno, entiendo que el público no se va a aburrir, pero por ejemplo, si es una tarde mala, que o el sonido es malo, o pues los vecinos están muy inspirados, pues digamos que es cuando me toca a mí tratar de prender un poco la mecha, ¿no? Que el público no está apagado, que no se encuentre en un ambiente hostil, digamos. Y bueno, y hay participantes que alguna vez han tenido un mundo malísimo y, joder, pues yo siempre trato o sea, si veo que está nervioso o lo que sea, siempre trato de hablar con él o de tener un gesto con esa persona para que, joder, para que diga, coño, vale, voy a intentar que se relaje o lo que sea para que dé lo mejor que tenga. Porque hay veces que, joder, no tenemos nuestro día. A mí me ha pasado alguna vez que me confundí alguna vez y, joder, macho, no tenía para nada ni idea, nos puede pasar a todos y creo que es importante, vamos, o sea, que haya, digamos, tener un poco de humanidad dentro del escenario. Entonces, en el lado opuesto, cuando uno en una batalla hace un muy buen minuto y te vienes arriba, ¿te sientes obligado de alguna forma a intentar gritar al otro de la misma forma para que se venga arriba también? O eso es otra de las cosas que es bastante difícil, cómo repartir los gritos, porque, o sea, si uno o dos en sí ha tenido una intervención espectacular y, joder, pues le ha gritado bastante su rima porque ha sido buena, ¿no?
es que tampoco me siento obligado a gritarle al otro, porque depende del nivel en el que esté. Me refiero, sí que a veces ha pasado lo contrario, que los dos, he visto a lo mejor unos patrones de mis amigos que están un poco flojos los dos y sí les he gritado algo más a los dos, porque he visto que estaban muy en empate, pero a lo mejor un poquito más flojos y siempre trato de que suban. Pero cuando alguien ha estado muy bien es que es injusto gritar al oponente porque sí, solo porque le he gritado mucho al otro, que eso es injusto. Digamos que si tú le gritas muchas a un sí y ninguna al otro, es que también puede ganar una batalla. Entonces, si realmente pienso, o sea, yo la grito cuando me gustan, cuando considero que son buenas. A menos que yo que sé, sea un libretazo que se vea aquí cantadísimo, y la frase es perfecta, pero vamos, aún así yo tengo la mentalidad de que, bueno, nadie se las escribe. Porque a lo mejor no se las grito y que yo recibí el libretazo y luego no lo ves. Entonces, para eso está jurado. Yo trato de mantener la mente con la máxima voluntad posible. Pero sí, lo que te digo, no me siento obligado a tener que gritar a un MC porque haya gritado mucho al otro. Ahí las cosas son como son. Si lo estás haciendo mejor que otro, o si lo estás haciendo bien, pues te gritaré, y si no lo estás haciendo tan bien, si el otro MC lo está haciendo muy guay, no te va a gritar porque sí. Alguna gracia te digo, por levantar el ánimo o por caldear la batalla más, que el público se encienda más, sí, pero no es lo normal tampoco. Vale. Al ser una disciplina de combate, aunque sea verbal, ¿crees que el host debe tener la capacidad de intervenir en la batalla como un árbitro al uso en caso de que sea necesario? Ya, de hecho, tío. De hecho, mira el misterio de CJ, por ejemplo. Hay muchas misterios que me tengo que meter, la Sí, verdad. acabo de recordar que a una le cogías el micro. Iba a decir unas palabras finales y le estabas cogiendo el micro tú en la mano. Eso, si te pones a leer los comentarios, fíjate cómo me ponen. Me ponen que nada, lo que ocurrió es que una semana antes había tenido unas declaraciones un poco desafortunadas por el jurado. Entonces yo no tiene el riesgo de que eso volviese a pasar, que volviese a generar mal rollo o tal. Entonces yo dije, mira, me salió así. Y además luego esto lo he hablado con usted hace relativamente poco en Copa Canet, en Barcelona, y nos reíamos, ¿no? Porque eso siempre es un poco raro, pero sí. Hay ocasiones en las que yo siempre estoy atento y cuando veo que la cosa se pone tensa, me acerco a los en sí. Estoy más o menos cerca, pero lo suficiente como para poder separar rápido, ¿sabes? He tenido la suerte y espero seguir teniendo durante toda mi carrera que no he tenido que parar una batalla por contacto físico, y espero no hacerlo porque la verdad no sé dónde está el límite. Imagino un guantazo de algo así. Y espero que esto nunca pase, porque sería deplorable, la verdad. Porque no deja de ser un deporte mental y tiene que tener sus valores. Siguiendo con lo que comentábamos al principio, ¿crees que es tan relevante contar con un buen host y un buen DJ como con un buen jurado en un evento de freestyle? Por supuesto. Yo creo que tanto el DJ, el host y el jurado deben ir al acorde de la magnitud del evento, porque vale, muchas veces que hay eventos que tienen más medios que otros, y sí que creo que tiene que ir a la par la grandeza del evento con el equipo. Un jurado importante y experimentado es prácticamente totalmente necesario, porque puede llevar a una competición a ser un fracaso. Ya hemos visto algún ejemplo hace poco. Y luego esto tiene consecuencias en el futuro, y podemos llegar a perdernos aciertos en sí en ciertas competiciones por cosas como estas. Entonces, ser jurado no es un juego. Estamos en lo mismo. Antes se ponía mi coleguita que ha escuchado 4 rimas de jurado, a otro que ha rapeado 7 veces de host, y no pasaba nada, pero es que todo va evolucionando. Entonces, al igual que ya ciertos en sí son capaces de ganarse la vida con sus batallas, digamos que tenemos que tener esa seriedad y ese respeto que les debemos, que es ellos viven de esto. Entonces, hay que poner gente experimentada que se tome su trabajo en serio, que analice las frases, que digamos sea lo más imparcial y lo más justo posible, ¿no? ¿Cuál es
¿cuáles crees que son las cualidades imprescindibles de una persona para ser un host? O sea, ¿por qué no vale como dijiste antes, un rapero, como ahora me viene a la cabeza, en el Made in Spain, que fue legendario? Me acuerdo que me quedé flipando aquella vez. Yo que además ni siquiera he visto cómo lo hace, así que además es un puto referente, me encanta cómo escribes. A ver, o sea, no como persona, sino son habilidades que puedes ir desarrollando con el tiempo y a la hora de manejar los distintos eventos. Sobre todo, digo, tienes que tener cierta autoridad, tienes que estar muy concentrado en las mecánicas, quién empieza, quién acaba, tienes que además escuchar el contenido, porque o sea, Sunshine decía que él dice, o sea, él va escuchando cómo lo dicen, no qué dice, que es lógico, ¿no? Cada uno tenemos nuestros trucos, pero yo sí que tengo que escuchar qué están diciendo, porque las tengo que gritar, o no. Entonces, tienes que estar en muchísimos factores distintos. Además, bueno, siempre tienes que tener algo de carisma en el escenario, tienes que ser capaz de crear vínculos con el público, para que se sientan ellos a gusto también, porque yo he visto alguna batalla en la que, y te lo prometo, el juego he insultado al público. No me lo realmente, ¿eh? Es como no gritan, hijo de puta. Vale, pues no, macho, pues si no te gritan, pues no quieren gritarte. Yo algunas veces que yo me di cuenta, es un público que no es gritón, entonces tú tienes que, digamos, tener la capacidad de analizarlos, saber a qué puede sacar ese público y cómo abordarles. Por ejemplo, hay formas de crear vinculaciones, por ejemplo, saber que si estás en cierta ciudad, si hablas de ciertas cosas, pues se van a sentir más cómodos, por lo menos van a ver que sienten más o menos una naturalidad con la ciudad, etcétera. Entonces, tienes que tener, pues eso, lo he dicho, tienes que estar atento a todo, concentración, tienes que tener autoridad y también puesta en escena, ¿no? Es algo tan importante que esto se va generando. Digamos, es un operativo muy corto que no puedo estar en escena, pero muy difícil de ir desarrollando un poquito más y un poquito más. Yo partí un poco con ventaja porque llevo dando eventos mucho tiempo, llevo rapeando muchísimo tiempo, entonces digamos que yo ya tenía mucha familiaridad con la tarima, con el público y tal, entonces me resultaba algo, pues digamos, algo más natural, ¿no? O sea, más una proyección, pero generar puesta en escena es muy complicado, entonces digamos que por lo menos tienes que... es como todo, también requiere entrenamiento, pero vamos, lo que es cualidades personales como tal, yo creo que no. Entonces, ¿haces algún tipo de entrenamiento para ello? Pues a ver, entrenamiento como tal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me reviso prácticamente el 100% de mis vídeos. O sea, además de ver la batalla otra vez, yo miro a ver, porque yo muchas veces digo, joder, ¿por qué? Digo, yo tengo que ver esta batalla otra vez porque algo he perdido, porque a lo mejor se ha votado algo que yo no estaba de acuerdo o que a mí no me había parecido. Yo voy escuchando las frases, como Sensei escucha cómo lo dice, yo escucho qué dice, pero yo tengo una ventana de tiempo de memoria muy pequeña, entonces yo voy escuchando esa frase, tal como que la voy viviendo como es esta frase, pero a lo mejor la batalla completa, yo ya no me acuerdo si ha ganado uno, si ha ganado otro, entonces aprovecho para ver la batalla, para analizarla y tal, y suelo mirar mis intervenciones, la verdad, sí que suelo hacerlo. Y hay cosas que, pues eso, al principio digo, joder, pues mira, aquí me tendría que haber movido un poco más, aquí, pues a lo mejor tengo que estar más cercano, demasiado parado, demasiado saltando, entonces vas ajustando un poco. Teniendo aquí un tutorial de joder, 3, esto... No, un poco la intención era eso, que se explicara y profundizara en esto, que normalmente se toma a la ligera, es decir, 3, 2, 1 tiempo, entonces vale cualquiera, por eso quería un poco también hacer el vídeo. Sí, no, esto es un error muy común de, bueno, esto son dos tonterías, como yo, hasta, te lo vas a creer, hasta mi jefa me dice, eso que haces tú también lo hago yo, digo, bueno, pues ahora, coño, súbete. Vale. Si una persona actualmente quiere llegar a competir a nivel medianamente profesional o profesional directamente, como es ahora en la FMS, a base de competir y ganar competiciones, presentarte y ganar, puedes llegar a acceder a eso. ¿Hay alguna forma para prepararse para ser host o para llegar a serlo?
Pues esta pregunta es muy recurrente y me hace mucha gente por Instagram, sobre todo chavales que están empezando, así que ya aprovecho y me explayo un poco. Que bueno, básicamente yo empecé con batallas pequeñas, me refiero a... yo empecé presentando una batalla porque mi hermano Thor teníamos un local y le gustaban mucho las batallas y antes no se hacían tantas y dije, bueno, pues le hacemos una. Y se puso el DJ Verse. Yo teníamos un grupo de música, se puso el DJ y de aquí ponemos el speaker. Y yo pasé, yo me pongo. Y el otro no, ponte tú, que no, nadie se quería poner, me puse yo. Ahí empezó la cosa. Y que luego, fíjate, han pasado los años y he tenido un mejor de FMS y verse incluso internacional con veces con Red Bull, ¿no? Increíble, increíble. Estaba condensando los papeles, macho. Y nada, yo empecé batallas muy pequeñas, a lo mejor costando una vez al año, y yo lo que les aconsejaría a los chavales sería que se hacen muchas batallas de parque, y normalmente nadie quiere ser host de estas batallas de parque. Yo empezaría por ahí, tratando de hostear este tipo de eventos. Luego, con el tiempo, cuando ya te vas un poco más suelto, pues siempre va a haber alguien que llame la atención si realmente resaltas, entonces te darán alguna oportunidad en alguna batalla de sala y lo suyo es ir cogiendo rodaje y dándole con muchas ganas y mucha ilusión, porque luego es un papel que es bastante poco reconocido. Como ya te he dicho antes, ahora se empieza a reconocer algo, pero claro, se reconoce a la gente que ya tenemos visibilidad. La gente que no tiene visibilidad es muy ingrato ser host, porque tú estás ahí, te das una paliza que ninguno te da una paliza como tú, porque incluso, a ver, el DJ también se da una paliza, porque está todo el rato de pie, los MC se van turnando, canta uno, canta otro, se sientan, pero yo estoy de pie, estoy gritando y FMS porque está de bulle y me ayuda a los descansos, si no, yo no me saco vivo de ahí, porque es que el desgaste de ser host es una locura, ¿eh? O sea, que llevamos otra botella de agua, llevamos agua de azúcar, mucha paciencia porque es algo que requiere mucha energía y es bastante ingrato, así que cada vez más chavales quieren ser host, la verdad. Muchos me escriben para comentarlo y yo siempre les digo lo mismo. Se empieza de trabajo, con mucho trabajo y con mucha paciencia. Vale, perfecto. Esta pregunta es más por curiosidad, pero digo, en el mundo del freestyle, en el mundo del hip hop en general, sea en el break, en el graffiti, etcétera, existen tecnicismos o nombres para designar a las cosas que se hacen recurrentemente en eso. ¿Existen nombres técnicos para conceptos o acciones que hagas recurrentemente como host? Pues la verdad que es una buena pregunta. Yo que sepa no existen, pero por ejemplo, yo tengo muy analizadas mis batallas y sí que digamos tengo una pequeña base teórica. Vamos, que sé muy bien qué toca hacer cuando toca. Y sé que tengo que mejorar todavía porque yo considero que todavía me quedan muchas cosas por mejorar, así que ya ando trabajando en ellas. O sea, no es un entrenamiento como tal de ponerme todos los días, pero yo, por ejemplo, analizo, o sea, si en un mes tengo 2 eventos, pues sacar el primer evento, me veo los vídeos, digo, bueno, esto y esto, y para el siguiente ya, pues voy calibrando. Pero no, los tecnicismos no, y supongo yo que llegarán, porque se habla mucho de que esto es un deporte mental. En los deportes siempre hay entrenadores y se profesionalizan a los árbitros, como es en el caso de los jurados, y se profesionaliza todo, o sea, hasta todos los preparadores físicos y todo, así que imagino yo que si esto realmente pega una explosión como han pegado los eSports, pues digo yo que luego se generarán tutoriales y cosas de estas más específicas, así que no sé por un que lo conozca, pero llegarán, ya lo verás. Vale. En el caso, por ejemplo, de la FMS, el hecho de seguir jornada a jornada y convivir con los gallos, ¿notas una gran diferencia al hacer de host en una batalla en la que tú tienes relación con los gallos a unos octavos de una BDM que igual no conoces a los participantes? O sea, ¿tu relación con los gallos influye en tu papel como host? Pues yo intento que no, pero sí que influye, porque normalmente te sientes más a gusto. O sea, cuando
yo ya conozco pues eso, a la mayoría del panorama actual, tanto los que están arriba como los que están en la mitad y abajo. Evidentemente no conozco los de abajo de toda España, pero de Madrid sí los conozco. Entonces, sé de qué te cojean, me refiero. Que hay algunos MCs que, por ejemplo, las temáticas. A casi todo el mundo le gusta que le diga la temática antes de empezar, pero hay determinados MCs que quieren la temática justo cuando rompe el beat. Entonces, son cosas que cuando tú estás en un escenario entre tanta gente te puede poner nervioso dependiendo de qué. Entonces, que tú ya conozcas a los chavales, sepas lo que quieren, sabes que estás a gusto contigo, pues yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor porque de hecho se nota. Yo he mejorado tanto también gracias a toda la confianza de todos los grandes de FMS. Estar con 10 participantes de ese calibre, que saber que cualquier cosa que hagan mal puede influirles y puede hacer que, digamos, ese salario que tienen gracias a FMS lo pierdan, es mucha presión. Entonces, saber que, por ejemplo, yo llegaba al principio y decía, pues yo no sé si a estos chavales les gustará como lo hago o no, que es una tontería, ¿no? Porque quieras que no, tampoco, no sé, no es como estar haciendo beatbox o algo así, que diga, pues este beatbox no me gusta nada, no me motiva, y mi papel es un poco más residual, pero siempre tienes un poco ese nerviosismo de, ¿está como lo hago? ¿No me gustará? Tal. Así que yo creo que la cercanía se nota. Pero incluso, a ver, en BM es distinto, pues hay muchos participantes que están empezando, entonces, digamos, están más nerviosos que yo, entonces, digamos, como que no se nota tanto, pero a alto nivel se nota mucho, o sea, la presión es real, pero muy real. O sea, ya te digo, yo veo muchas veces que la gente me pregunta, ¿y tú te pones nervioso de speaker? Y le digo, vamos a ver el tronco, 5.000 personas, por ejemplo, le puse un ejemplo, en Madrid hubo 5.000 personas con un streaming, con 10 mejores de España jugándose el descenso y un montón de gente expectante y una inversión brutal en el evento. Y yo soy el responsable del escenario. Jugando a los dos. Estuve con dolor de estómago un montón de días. O sea, y no se me quitaba. Y estaba tranquilo, pero me dolía el estómago todo el rato. Solo me pasó esa jornada. Me dolía el estómago todo el rato. Y digo, que habré comido algo, ¿no? Y se pasó el evento al día siguiente y ya no me dolía. Y dije, venga, hombre. Vale. O sea, la cercanía constante siempre es muy importante. Se nota. Un poco para ir terminando, ¿se te ocurre, al igual que le pregunté a Diane Sunshine, alguna cosa que merezca la pena comentar o hablar de ello y que escape un poco a la percepción del público que pueda, o sea, la percepción que puede tener una persona desde el público? Pues, al igual que Sunshine hizo referencia a los productores, que es verdad que es muy importante, yo voy a hacer un poco de referencia a organización y a jurados. Ya que hemos hecho un vídeo con DJ y Hop, pues yo voy a hacer referencia a la importancia de una organización buena, que te trate bien, que te transporte en condiciones, que te proporcione medios, te dé comer, te dé beber, no te deje tirado ahí como si fueses un objeto. Eso es muy importante y se valora desde dentro y espero que se valore desde fuera. Y el aspecto de los jurados, para mí es importantísimo que cada vez el papel de jurados se vaya especializando y vaya mejorando, como ya se está haciendo en este momento, y que se valoren a los jurados y se deje de hatearlos tanto, que yo de verdad me estoy empezando a enfadar mucho con ese tema. O sea, uno insultar al árbitro, mira macho, si tu MC favorito ha perdido, pues ha perdido, ¿sabes lo que digo? Pero si es que luego hasta los propios en sí no se lo toman tan mal como se lo toma la gente. Entonces, que se calmen un poco y que sean capaces de apreciar esas figuras, porque gracias a las figuras que son los jurados, somos capaces de vivir competiciones a este nivel. Si no, no se podría, repito, campeón sería cualquiera, porque sería injustamente o no, pero que si tienes unos jurados que no son suficientemente buenos y especializados, pues pueden hacer competiciones de alto nivel y esos jurados van a terminar por no participar y quedarse en su casa tranquilamente, porque aunque la gente se piense, aunque mueva muchísimas personas y visualizaciones, estos eventos tienen un presupuesto ajustado y los jurados no son ricos, entonces justo
es sumamente malo porque digas, si fuese el Will Smith, quiere decir que si tú tienes 10 millones de euros, pues me río de ti. Pero es que los pobres, o sea, que no hay esa inversión, no se puede hacer esa inversión porque es un arte que está, digamos que está empezando a crecer ahora, entonces los presupuestos están tan ajustados y no me parece justo el trato que se le está dando desde parte del público a ciertos jurados. Yo creo que debería haber más respeto. Pero bueno, yo me voy a ir de más respeto a los jurados, chavales, respect. Vale, entonces, para ir cerrando, al igual que le dije a DJ Sunshine, si tienes algún tema que recomendar, Sí, ya que comentaste uno tuyo mejor que... Uno mío, yo voy a decir mejor uno americano. Como gustes. Nasty Delivery. It's funny how your role model gets outdated, becomes the old model. At the hotel asking for more bottles. Menage +1, I'm fucking 4 models. Wordplay that elevates minds like Aristotle. Mercy, Lago, whipping through Chicago. All these beautiful women.